nosotros seguimos con nuestro estudio. Hoy nos toca el capítulo primero. ¿Y de qué trata este capítulo? Pues el Papa nos lo dice en el numeral 17. En este primer capítulo, mi intención, dice el Papa, es recorrer de manera sistemática el camino a través del cual la doctrina social de la Iglesia ha ido tomando forma en el magisterio reciente de los papas, primer elemento. Pero al mismo tiempo el Papa nos dice a continuación en el número 18, sin embargo, este itinerario no sería realmente comprensible si, antes de detenernos en la contribución de cada uno de los pontífices, no aclaramos algunas convicciones fundamentales sobre la forma en que la Iglesia habita la historia y se relaciona con el mundo. Es decir, que hay una parte primera en este capítulo fundamental, importante, porque esta va a poner como las bases eclesiales, eclesiológicas, para entender después el aporte de los papas sobre la doctrina social de la Iglesia. En realidad, dice, surge de una Iglesia que camina con la humanidad, reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política. Dos elementos que van a ir de la mano, aclarándose y citándolos el Papa. Uno, reconocer la autonomía de las realidades terrenas, es decir, la autonomía de la política, la autonomía de la economía de la cultura, la economía de tantos aspectos, ¿verdad?, de este mundo, de las sociedades. Eso por un lado. Y por el otro, distinguir entre comunidad eclesial y comunidad política. Y entonces vamos nosotros a hacer este estudio en dos partes, por lo tanto. La primera parte, la que hoy vamos a enfocar, es introducción que el Papa hace al capítulo primero. Lo titula Una iglesia en camino en la historia de la humanidad. Es decir, la eclesiología básica para entender la encíclica. Así es que vamos a detenernos en esta eclesiología que el Papa presenta. Entonces, comienza en el número 19 diciendo, la iglesia presente en el mundo como signo de unidad para toda la familia humana reconoce en los interrogantes y en los desafíos de la época actual el ámbito en el cual ejerce su vocación. Por eso es importante esta parte, ¿verdad? Porque nos sitúa cómo tiene que ser la misión de la iglesia ante los desafíos actuales. Su misión tiene un alcance histórico, la misión de la iglesia. Es fundamental esto, reconocer que la misión de la iglesia tiene un alcance histórico, no solamente espiritual. El Papa Francisco recordaba con fuerza esta dimensión histórica de la misión eclesial. Nadie, decía el Papa Francisco, puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Estamos haciendo eso hoy día? Tenemos que preguntarnos en nuestros encuentros comunitarios, ¿verdad? Si nuestra misión eclesial tiene que ver con la vida social y nacional, ¿verdad? Con las instituciones de la sociedad civil y opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. En el numeral 20 de la encíclica,
La llamada y el compromiso de caminar con la humanidad en lo concreto de la historia llevan a la Iglesia, uno, a reconocer las realidades terrenas que poseen una consistencia y un orden propio, lo que decíamos antes, la autonomía de las realidades terrenas. El Concilio Vaticano II expresó con especial precisión este principio en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, cuyo 60 aniversario hemos recordado, dice, el pasado 7 de diciembre del año pasado, del 2025. Este aspecto es importante tenerlo en cuenta y lo vamos a ir, el Papa nos lo va a ir recalcando en esta primera parte del capítulo primero. Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. Así la Iglesia se sitúa en el mundo sin imponerse sobre él, para que cada acontecimiento humano pueda germinar la promesa de justicia y paz que el Espíritu Santo sigue suscitando en el corazón de la humanidad. Aquí hay como un modelo eclesiológico, ¿verdad? Dice que la Iglesia no se impone sobre el mundo, sobre la historia. Antiguamente, hace unos años, puede ser que todavía hoy hay personas que creen que la Iglesia está por encima del mundo, entendiendo por mundo la realidad histórica, la sociedad, ¿verdad? Y la Iglesia decide sobre estas realidades. Un ejemplo para entender esto es, por ejemplo, que la Iglesia consagraba al emperador, consagraba a los reyes, porque la Iglesia les daba ese poder. No. O otro modelo era la Iglesia fuera el mundo, las realidades históricas, y casi como en contraposición unos con otros, señalando la Iglesia, esto es pecado, esto es malo, y aquí en lo eclesial está lo bueno, la historia sagrada. Otro modelo en este mundo, en esta concepción, es más bien la Iglesia en el mundo sin ser del mundo, como dice el Evangelio. Está la Iglesia al servicio del mundo, sin ser del mundo. Dentro del mundo estamos nosotros, la Iglesia. ¿Cuál de esos modelos vivimos nosotros? Todavía hoy día hay gente, ¿verdad?, que piensa que la Iglesia determina, por ejemplo, a la política, a la ciencia. Hace centenares de años la Iglesia condenó a Galileo Galilei porque decía que el mundo giraba alrededor del sol, y la creencia por unas citas bíblicas decíamos que no, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, este tema de la inteligencia artificial es un tema científico. La Iglesia respeta la autonomía de los científicos y la inteligencia artificial sigue su camino. Pero sí, como ha hecho el Papa, está haciendo el Papa con esta encíclica, señalando los riesgos, señalando los abusos y ayudándonos a entender este avance de la ciencia para utilizarlo bien desde la doctrina social de la Iglesia. Al reconocer que Dios acompaña la libertad de los seres humanos en el desarrollo de la historia, Dios está dentro de la historia, el Concilio Vaticano II afirmaba la distinción, otra vez, entre comunidad eclesial y comunidad política, subrayando que cada una de ellas debe actuar con la más plena autonomía. Entonces, la presencia de la Iglesia en el mundo se expresa como una relación con la sociedad y con las instituciones públicas. No pretende asumir las funciones que corresponden
al Estado. Pues sí, la Iglesia no va a entrar, por ejemplo, a definir el sistema electoral político en un país. Eso es, respeta la autonomía y los valores que hay ahí. Si hay que señalar algo, ¿verdad? Pues lo hace. La Iglesia respeta la autonomía de los gobiernos. Si hay abuso contra los derechos humanos, la Iglesia tiene que señalar por ética esos abusos. ¿Cómo organizar el gobierno? Pues eso, si es un gobierno monárquico o si es un gobierno republicano o si es un gobierno socialista, eso la sociedad lo definimos. La Iglesia respeta eso. Por otra parte, dice, la misión de la Iglesia es no permanecer distante de los sufrimientos concretos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. No permanecer distante de los sufrimientos concretos. ¿Cuáles sufrimientos? Por ejemplo, tenemos en nuestro alrededor para estar cerca de ellos. Su cercanía de la iglesia y nosotros que somos iglesia nace de la intención, no nace de la intención de suplir a las instituciones, ¿verdad? Si hay el problema, el sufrimiento del hambre, pues la iglesia no va a sustituir a los gobiernos para que solucionen el problema del hambre, pero sí va a acompañar. Nace de la caridad evangélica que la impulsa a acercarse a las heridas de la humanidad en los momentos en que éstas se manifiestan con mayor gravedad. La guerra, por supuesto, terrible hoy, cuánta guerra, ¿verdad? Los abusos, los ataques a la madre naturaleza que está provocando tantos problemas, son heridas hoy de la humanidad, la defensa del agua, la minería metálica que tanto daño causa. Esas son heridas que hoy día tenemos. Los ataques a los derechos humanos, la falta de respeto a los derechos humanos, catástrofes que estamos viendo, terremotos, esas son heridas y como iglesia debemos de acompañar esas heridas con discreción y cercanía. Les invito a leer estos numerales para que vayamos viendo los criterios, ¿verdad? Estamos en el numeral 21, los criterios con los que tenemos que acercarnos a estas heridas de la humanidad. Y el Papa vuelve a citar Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II. ¿Qué es la Gaudium et Spes? El Papa asume que conocemos. Es propio de todo el pueblo de Dios, pero es principalmente de los pastores, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, agentes de pastoral, laicales. Es propio de todo el pueblo de Dios, pero principalmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar con la ayuda del Espíritu Santo las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlos a la luz de la palabra de Dios. Y en ese sentido tuvimos nosotros aquí en El Salvador un gran maestro que nos enseñó esto, ¿verdad? Nos enseñó a auscultar, a discernir, a interpretar con la ayuda del Espíritu Santo y valorarlas a la luz de la palabra de Dios, y nos dio muchas luces. Monseñor Romero, escuchemos. Por eso, el año litúrgico, celebrando estos misterios eternos, trata de aplicarlo a la situación concreta por donde va pasando la historia de cada pueblo. No es lo mismo predicar este domingo 13 en Roma o en Polonia o en África o en Argentina o en Nicaragua que aquí en El Salvador. La palabra de Dios que hoy se acaba de proclamar es para nosotros, los salvadoreños,
de este domingo 1 de julio de 1979. Y tenemos que mirarlo desde esta perspectiva, el misterio de nuestra salvación, porque la historia de cada pueblo y de cada hombre, de cada familia, es como el instrumento de Dios para salvar a ese hombre, a ese pueblo, a esa familia. Por eso puede parecer muchas veces que la predicación toca cosas muy peligrosas y que era más fácil callar, pero entonces no cumpliría la palabra evangélica su misión de iluminar en el misterio de Cristo la realidad del pueblo. La historia es, por tanto, y esta es parte entonces de nuestra eclesiología, uno de los lugares en los que la Iglesia se deja instruir por el Espíritu. Aprende la Iglesia a adaptar su enseñanza al servicio de la dignidad de cada persona y del bien de los pueblos. Estos criterios a las complejas situaciones de nuestro tiempo resulta esencial la contribución de la filosofía, de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. La doctrina social de la Iglesia libera a la Iglesia de la tentación de añorar formas basadas en el poder. Hay todavía en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, formas de presencia basadas en el poder. ¿Cuáles? Esas tentaciones basadas en el poder, también nuestro profeta, ¿verdad?, fue lúcido. Escuchemos. Pero sí va a ser la prolongación de Cristo en la historia, que es la Iglesia. Ella sí va a sufrir estas tentaciones. Obispos, sacerdotes, religiosos, instituciones católicas, vamos a tener que sufrir estas tremendas tentaciones del poder. Vamos a querer convertir nuestra misión mesiánica, salvadora, en la humildad, en la austeridad, en el sacrificio, y quererla apoyar en el poder, en el dinero, en el bienestar. ¿Cuántas veces ha caído la pobre iglesia en estas tentaciones? De esa queremos salvar a la iglesia auténtica, que no haga consistir su prestigio en ser aplaudida, en ser apoyada por los triunfos fáciles. Queremos un cristianismo que de veras se apoye como el de Cristo en la palabra de Dios, que no traicione, por más que le ofrezcan ventajas, la verdad de la palabra divina, que sepa apoyar su propia hambre, su propia debilidad, su propio ocultamiento. No lo considere como un fracaso, como estar esperando días mejores. Ya los tenemos esos días. Son los que se apoyan en Cristo, en la medida en que hacemos nuestra fe consistir en la palabra de Dios, y nuestro poder no en hacer milagros ni en apoyarnos en triunfalismos y espectacularidades, sino en el sencillo cumplimiento del deber, en la fe sencilla a la palabra de Dios. Esa es la redención que Cristo nos ofrece. Ahí está Monseñor Romero, en sintonía con las enseñanzas del Papa León XIV. ¿Qué nos parece esta eclesiología que nos ha presentado, que nos presenta el Papa León XIV en esta primera parte del capítulo primero? Es una eclesiología que está viva, presente en nuestros obispos, en los sacerdotes, en las parroquias, en las comunidades, en nuestra mente,